Quiero invitarte para que podamos conectarnos ahora y poder tener el tiempo del estudio bíblico ahí en el libro de Gálatas, ya capítulo 5, y vamos a estar del versículo 16 al 26, ya, así que mientras se conectan algunos otros también para este estudio bíblico, vamos a estar Gálatas 5 del 16 al 26. Voy a poner ahí en el Gálatas 5, 16 al 26 y vamos a tener una pequeña meditación. ¿Tienes tu Biblia por ahí cerca? Entonces tienes abierto ahí Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, ¿ya? Así que te invito para que podamos entonces ir preparando nuestras Biblias y leemos entonces, y nuestros hermanos que se conectan ahí en Facebook, les invitamos también para que puedan hacerlo. Así que vamos a tener un minuto para que puedan volver a reconectarse y ahí sí, ahí se están reconectando. Buenísimo. Entonces podemos ir compartiendo ahora la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, creo que ya estamos entonces. Ok, seguimos adelante con el estudio de Gálatas. Ahora estamos en el capítulo 5. En Gálatas hemos venido hablando acerca del contraste entre la ley y la gracia. Las iglesias en Galacia fueron muy afectadas por volver a tratar de eh, recomponer el judaísmo dentro de las congregaciones, pero no es algo tan antiguo. Hoy día está pasando algo muy similar. Con las iglesias cristianas se está tratando de volver a tener raíces judías dentro de la iglesia. Y acuérdate, la iglesia es la iglesia. El pueblo de Dios, Israel, es Israel. Y hay una diferencia entre Israel y la iglesia. La iglesia no sustituye a Israel en la historia de Dios. Ya Israel tampoco quita a la iglesia. Pero es importante entender esta diferencia. ¿Y qué pasaba en las iglesias de Galacia? Que empezaron entonces a tener problemas, ¿no es cierto?, a contender porque querían judaizar, volver a la ley, volver a las antiguas ordenanzas, el tema de la circuncisión, que lo explicamos en la clase anterior. Eso es lo que estamos tratando. Así que en el capítulo 5, acá ya Pablo comienza a avanzar algo muy práctico con respecto a esta vida de la gracia. Cuando hablamos de la vida de la gracia, lo que estamos hablando es que Dios nos ha llevado a una nueva creación en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar. Y esa nueva creación en Cristo Jesús es porque Él nos ha dado su espíritu a cada verdadero creyente. Cuando hablo de un verdadero cristiano, o sea, no yo, la Biblia nos habla de un seguidor de Cristo. O sea, una persona que ha puesto a Cristo como su maestro y como su salvador. Y eso es importante de considerar, porque si yo sigo a Cristo, sigo sus pisadas. Cantábamos recién que la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios es inmutable y Cristo predicó la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo nos ha dado su espíritu. En el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo también forma en nosotros, ¿qué cosa? Forma en nosotros el carácter de Cristo. Y mira lo que dice acá del versículo 16 al versículo 26. Digo pues, escribiendo Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu. Y aquí está diciendo una ordenanza. Y el Señor inspira a Pablo para darnos esta ordenanza, este mandato. Andad en el Espíritu. Y acá tenemos un mandato. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ese mandato tiene un contraste. Anden en el Espíritu. Podríamos decir, vivan en el Espíritu. Acuérdate, Salmo 119 también nos habla, andar en la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios, no solamente oírla y mi mente informarme. Acuérdate, la palabra de Dios me transforma, lo vimos en la clase anterior. Y no satisfagáis los deseos de la carne, las bajas pasiones, que también hemos comentado acerca de eso. ¿Qué son los deseos de la carne? Es derechamente el pecado. Hoy día la publicidad te lleva a pensar lo siguiente, es si tu cuerpo te lo pide, hazlo.
Pero la palabra de Dios nos lleva a entender de que nosotros ya estamos separados a una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ahí está la lucha. ¿Te has preguntado por qué tantas veces cuesta seguir la vida cristiana? Y es porque tenemos este cuerpo. Y aquí quiero llevarte con esta idea a que consideremos algo precioso, que yo sé que hemos hablado también en otras predicaciones, pero en este estudio vuelve a tomar mucho, mucho sentido. El cuerpo, la carne, lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Entonces, este cuerpo nos lleva al pecado. Y por eso es que tenemos una lucha constante. Pablo lo dice en Romanos. No hago lo que quiero, sino que mi cuerpo está luchando y tengo esta ley dentro de mí. ¿Ya? Y ahí en Romanos capítulo 6, te voy a pedir que me acompañes a esa porción porque es muy interesante. Romanos 6, Pablo saca a colación, el mismo autor de, de los Gálatas, ¿no es cierto?, esta carta, Pablo lo dice acá, viviendo, ¿no es cierto?, una vida en Cristo para morir al pecado. Y mira lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, bajos pasiones. Estoy leyendo el versículo 12 de Romanos capítulo 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Te fijas lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quiere que seamos instrumentos de justicia. Siendo instrumentos de justicia para su gloria, vamos a entonces poder vivir en el Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mira, quiero ahí el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahí está hablando de la gracia de Dios, del Evangelio. Y obedeciendo a esta doctrina de la salvación del Evangelio, fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de justicia. Pero cuando tú eres siervo de justicia, no eres obligadamente, sino que lo eres voluntariamente. Ya, no quiero entrar en ese tema ahora, pero qué lindo esto. Aunque eras esclavo del pecado, ahora somos siervos de justicia. Fíjate qué hermosa la enseñanza que Pablo nos lleva a considerar ahí. Y mira lo que dice el versículo, adelántate al capítulo 7 de Romanos capítulo 7, y mira lo que dice el versículo 15. Leamos el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí está la lucha que tenemos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es lucha en la que tenemos dentro cada cristiano. Y por eso luchamos cada día y sometemos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos darle gloria a Dios. Y no es que lo que sintamos es lo que nos dejamos llevar. No, hoy día vivimos en la cultura del sentimiento. Y esa cultura, perdón, voy a ser quizás sumamente contra lo que se está atendiendo hoy día, pero es horriblemente desesperante y sumamente inestable. Cuando vives de lo que sientes, es abrumadoramente terrible. Y eso lo puedes ver en la sociedad actual. Siento algo y lo hago. ¿Y qué pasa? Como no tengo principios y simplemente lo hago, entonces, ¿qué sucede? Que simplemente termino haciendo una melcocha de cosas y mi vida termina en una ensalada de cosas
que lo único que hace es agobiarme. Yo sé que eso hoy día no es muy popular, pero ahí lo que Pablo está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, es la lucha que él muestra ahí dentro en el hombre interior. Él dice, yo soy vendido al pecado, soy carnal, mas yo soy carnal. Y ahí, bueno, yo sé que hay hermanos que dicen, no, no existen los cristianos carnales. La palabra habla acerca de los cristianos carnales, pero no quiero entrar mucho en eso, sino que quiero entrar en la conducta que tenemos que tener para que el Espíritu Santo tome parte esencial en nuestro caminar con Dios. Por lo tanto, versículo 16, andad en el Espíritu. Volvamos a Gálatas capítulo 5 y legamos ahí en el versículo 17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo ahí en Romanos 6 y Romanos 7 lo explica un poco más. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, la ley siempre te va a condenar cuando estás en el pecado. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. ¿Te fijas? Has salido y ya estás fuera. Mira, y manifiestas son las obras de la carne. Y acá el versículo 19 al 21, Pablo va a hacer una lista de las obras de la carne, no los frutos, las obras de la carne. ¿Por qué? Porque luego en el versículo 22 nos vamos a encontrar con el contraste. El fruto del Espíritu. La carne tiene obras, o sea, resultados de la pecaminosidad, pero el vivir en el Espíritu nos da el fruto del Espíritu Santo, el fruto que se manifiesta en distintos, es como un racimo de uva, es como la uva, pero con distintos gajos, algo así, yo me lo he imaginado algo así, pero es el fruto, un fruto del Espíritu manifestado en 9 pequeños elementos, ¿ya? Pero vamos primero a la lista que hace de las obras de la carne. Y es importante que Pablo acá nos lleva a considerar estas obras de la carne y que nos ayuda también a entender. Y mira lo que dice, manifiestas. O sea, es sumamente obvio las obras de la carne. Y esa es la lucha que tenemos tú y yo. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo estaba escribiendo y al final termina diciendo cosas semejantes a estas. Mira, quiero leer la versión NTV para que podamos también entender un poco. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando ustedes deciden seguir, ¿no es cierto?, las obras de la carne son manifiestas. Y mira lo que dice acá. Adulterio, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Te fijas que la lista ahí la podemos entender un poco más en la NTV? Es un poquito más clara a nuestro contexto. Pero quiero que pensemos un poco en esto. Acá Pablo habla de varias cosas que muchas veces nosotros las relacionamos con fiestas o con pasarla bien. Pero Pablo muestra lo degradante que son y lo mal que hacen. Y yo sé que hoy día es un tema que de repente muchos cuando leen esto dicen, oh, ya están los cristianos cartuchos. Mira lo que dice, inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. ¿Sabes que Dios creó el sexo y lo creó para nuestro placer? Dios no se sonroja cuando un matrimonio tiene sexo. Al contrario, Dios lo creó para nuestro placer. Pero fíjate lo que dice ahí, inmoralidad sexual. Cuando nosotros usamos eso tan bueno que el Señor creó para nuestro placer, lo usamos de manera desordenada, obviamente que vamos a seguir, vamos a terminar nosotros afectados. Vamos a nosotros terminar heridos e hiriendo también a otros. Y de ahí se desprenden un montón de situaciones muy complicadas. Infidelidad, que muchos juegan el tema de las patas negras y los cornudos, pero hermanos, la infidelidad es desastrosa. El daño que producen los niños es terrible.
El núcleo familiar, cuando se resquebraja por la infidelidad, es desastroso. Los abusos a menores. Y ahí está hablando, ¿por qué? Simplemente por dejarme llevar por lo que siento. No, hay principios y el Espíritu Santo me fortalece para hacerlo y para vivirlos. ¿Te fijas que podríamos seguir desarrollando de forma mucho más específica todas estas cosas? Pero quería comentar eso, idolatría, hechicería. Ahí está hablando, ¿no es cierto? Cuando jugamos con el tema del tarot, jugamos con el tema de la brujería, jugamos con el tema de la astrología, no, no, si es poca cosa, etcétera. Hey, mira, te voy a poner un ejemplo que hoy día la estaba viendo. Hace años atrás, cuando nos vinimos a vivir a Santiago, recién casados, teníamos atrás en el jardín que tenemos una palmera que era chiquitita. Y sabes que cuando la vimos, era chiquitita, era simpática y estaba adentro, no había muchas plantas y todo, y la dejamos, y la dejamos. Bueno, resulta que hoy día, ya, no sé, estoy hablando 11 años después o algo así, es una palmera grande, todavía no es gigante, pero ya molesta, molesta. Y hoy día, bueno, pudimos ahí cortarla y todo ahí, bueno, ahí mi señora hizo una gran labor también, dentro de todo, pero al punto que iba era, cuando llegamos era pequeñita y ahora está ocupando un lugar que ya nos afecta y nos molesta. ¿Sabes qué? ¿Por qué hablo esto de la palmera? Porque me acordé que muchas veces nosotros nos encontramos con situaciones que son pecaminosas, pero nos encontramos en una magnitud pequeña. Y esa situación pecaminosa, perdón el ejemplo que voy a poner, pero para que me entiendas, te pone los ojitos del gato de Shrek y te mira. Y no sé por qué dentro de nosotros como que tenemos una ternura por el pecado y dijimos, no, si no es tan grave. ¿Y cómo lo llamamos? Una mentirita blanca. No, es que es para ver si un ser querido está bien, así que voy a hablar con tal medium. Oye, no, si una Fer, una canita al aire, no le hace mal a nadie. Y le ponemos esos nombrecitos simpaticones, pero es un horrible pecado que va a empezar a crecer y en tu corazón va a ser raíces de amargura, de tal modo que tú vas a terminar completamente afectado. Y ahí cuando llores, vas a decir, Dios, ¿por qué? Y Dios con un amor maravilloso no te lo va a inculpar, sino te va a decir, te perdono, vete y no peques más. Arrepiéntete, vete y no peques más. Como nube deshice tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí que yo te redimí. No entiendo, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades y nos ama una y otra vez. Pero hay un punto en donde Dios dice, basta. Cuando llega ese punto, puede ser muy tarde. No juegues con el pecado, aunque te haga los ojitos del gatito de Shrek. No juguemos con el pecado. Volvamos ahí a Gálatas, porque esta lista que Pablo hace es como para que vayamos reconociendo estas cosas que nos dañan tanto, pero que cuando son pequeñitas, a veces las dejamos pasar. Ten cuidado. ¿Cómo? Andad en el Espíritu. Y el Espíritu Santo te va a avisar de una manera tan clara y te va a decir, eso no está bien. Y te va a conmover. Eso le pasa a los que son cristianos. A los que no son cristianos, a los que no han nacido de nuevo, el pecado les resbala. Les gusta el pecado, lo hacen, lo practican sin ningún problema. Y no les duele. Y no les duele. Les afecta. Dañan a otros. Pero ellos dale, en el fondo siguen adelante acumulando pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti y te convence de pecado, juicio y justicia, no te puedes quedar indiferente. Y por eso Pablo después dice, el versículo 22 y 23, más, ya vimos las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y me encanta esta parte. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú vives en amor, cuando tú vives en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, que son principios dados del carácter de Cristo, no hay nadie que te juzgue, que te apunte y que te culpe por lo que tú estás viviendo. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso. Así que
Deja que el Espíritu Santo te ayude a detectar esas pequeñas palmeras que están en tu corazón, para que después no ocupen un lugar que te terminen dañando, hiriendo y afectando de tal manera que también raíces de amargura comiencen a crecer ahí en tu corazón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es el punto, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, si tú estás escuchando esta clase, quiero que entiendas eso. El, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida abundante en Cristo, con el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y el carácter de Cristo no se puede imitar. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Y ese fruto no es imitable. Los dones son imitables. A veces algunos tipos de profecías, algunas cosas espectaculares son imitables. Pero el carácter de Cristo solamente lo tienen aquellos que hemos nacido de nuevo por su gracia y misericordia. Por eso dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, o sea, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros, envidiándonos unos a otros. No, no tiene sentido. Vivamos en el Espíritu y disfrutemos la compañía y la comunión de los demás. Eso es lo que quiere Cristo para tu vida y para mi vida. Así que anímate a saber de que tenemos un mandato: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, versículo 25. Y mira esta idea. Si esta carne, este cuerpo de carne nos lleva al pecado, es necesario que muramos. Porque una vez que morimos, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado que ya no va a atender al pecado. Y por eso la muerte física es tan importante para el cristiano. ¿Por qué? Porque si morimos, sabemos que volveremos a vivir con Él, pero sin este cuerpo que nos lleva al pecado. Y más encima, este cuerpo que nos lleva a las enfermedades, que nos lleva al dolor, este cuerpo que nos tiene en este mundo, con cuentas y con dolor y con maltrato y un montón de cosas. Y COVID-19. ¿Me entiendes? Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No te dejes llevar por tus sentimientos. Somete tus sentimientos a Cristo y Cristo te va a llevar a hacer buenas obras. Y las acciones correctas generan sentimientos correctos. Que el Señor te bendiga. Padre nuestro, que tu palabra sea vida en nuestras vidas y que no sea simplemente una enseñanza de información, sino una palabra la palabra tuya que transforma nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por este tiempo y por esta porción de Gálatas. Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado ya al tiempo final de este encuentro de día martes, a este tiempo de aprendizaje, por un lado con el libro de Gálatas, pero también de oración. Ha sido muy hermoso. Gracias a cada uno de los hermanos que se sumaron a orar también, a agradecer. Y quiero que cada semana también se pueden ir sumando otros hermanos. Así que si te llega ahí un aviso de WhatsApp, te pido ahí también que puedas sumarte para que podamos juntos ir orando a nuestro Dios. Así que el Señor te reconforte, tenemos un Dios maravilloso, andemos en el Espíritu, no satisfagamos las obras, los deseos de la carne, sino confiemos en aquel que nos sostiene en todo momento. Hermanos, amigos, aquellos que se han conectado, qué bueno poder estar juntos en este momento, este tiempo de oración, y recordarte que el día miércoles los jóvenes se reúnen en su grupo, el día jueves estamos terminando no estamos terminando definitivamente. Estuvimos conversando algo que queremos ampliar de manera más clara, pero no le digan a nadie. No, miren, los días jueves a las 20:30 tenemos estudio bíblico, ¿no es cierto? Estamos hablando qué dice la Biblia del más allá.
y vamos a hacer lo siguiente. Este jueves vamos a terminar hablando de algunos puntos que quedaron. Una de las preguntas es, ¿qué sucede con las personas que se suicidan? ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a eso, lo vamos a hablar el día jueves a las 20:30 por Google Meet. Ya nos juntamos ahí en Google Meet. Así que ese va a ser uno de los puntos importantes. Vamos a hablar otros. Y el próximo jueves, ya el jueves 13, si no me equivoco, vamos a estar hablando perdón, vamos a estar haciendo preguntas y respuestas, ¿ya? Así que te invito también para que vayas preparando preguntas y respuestas en este contexto. ¿Qué dice la Biblia del más allá? Queremos aprender lo que la Biblia enseña. Ya hablamos qué pasa con el creyente después que muere, qué pasa con la persona que no es creyente después que muere, si el infierno está hoy día hay personas en el infierno, qué pasa con el Hades. Hemos hablado de esos temas, ¿ya? Así que ahora vamos a hablar en forma un poquito amplia de qué sucede con el suicidio en la persona, que entendemos también por la palabra, y también vamos y el jueves siguiente vamos a ver preguntas y respuestas. Pero después de eso vamos a sumarnos a un estudio bíblico de 3 iglesias en conjunto, ya Iglesia Evangélica Príncipe de Paz en el Callao, la Iglesia Bautista de Calbuco. Nos vamos a unir a tener un tiempo de estudio bíblico en cuanto a la vida de Abraham, y eso también va a ser los días jueves a las 20 horas, pero por Zoom. En esta oportunidad va a ser por Zoom. Ya, eso va a ser más adelante, pero este jueves y el jueves 13, si no me equivoco, vamos a terminar con qué dice la Biblia del más allá, ¿ya? Así que si tienes alguna otra pregunta me puedes hacer en el WhatsApp o en escribirlo eso. Así que, eh, ¿qué más? Bueno, las damas se están reuniendo en sus grupos pequeños, los varones tienen un muy buen desafío este sábado también a las 7, ¿ya? Y este domingo terminamos la serie del Salmo 119. Así que no sé qué te ha parecido la serie, espero que haya sido también para ti un tiempo lindo, un tiempo bueno. Esperamos que haya sido también de mucho crecimiento, así que te invito para que podamos ir compartiendo también lo que ha significado para ti el Salmo 119, que este domingo lo concluimos ya los últimos versículos que quedan. Así que eso, eh, creo que ahí estamos. Hermanos, muchas bendiciones, que el Señor les siga cuidando. En el sitio web hay varias áreas que están preparadas para ti. Está el curso de cómo estudiar la Biblia, está también la área de cómo ayudar, de cómo colaborar, está el tema del bazar. Así que entra al sitio web, revísalo, compártelo, ya apoyémonos también ahí compartiendo buena información que sea de bendición para otros hermanos, para otras personas que necesitan de Dios. Y como te digo siempre, si esta transmisión, este curso ha sido de bendición para ti, compártela también con alguien que necesite de Dios, ya, dale ahí un me gusta, no sé, algo así, porque queremos bendecir también a otros y tenemos la oportunidad ahora de hacerlo con un clic o con un dedo nomás, es más fácil. Así que eso, hermanos, muchas bendiciones. Y última pregunta, ¿habló el Señor a tu vida? ¿Fue un buen tiempo este día martes, este tiempo de oración? Espero que así haya sido. Muchos abrazos y que el Señor te cuida y te sostenga.